Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Es difícil, todo lo quiero botar, pero hoy tengo una esperanza que hace mi fe vibrar. Y prometió regresar pronto, pero me voy a encontrar. Pero antes de que esto ocurra, todos deben de escuchar que más allá del universo, fuera de nuestra realidad, existe un cielo más profundo. Allí llanto no habrá, donde la fe y la esperanza ya no habrá por qué esperar, y donde sin duda alguna mi alma allí descansará. Cielo más profundo, allí llanto
mi vida, Señor, cambia mi vida. Ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción. Cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor. Cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque en ti somos nueva criatura. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida. Ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción. Cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor. Cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque todo lo viejo ya pasó y ahora somos nueva criatura en Cristo. Te alabamos, oh Señor. Esta es tu orquesta cristiana. Nueva vida. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, oh Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos vamos ir, y todos unidos en la fiesta, oh Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Oh, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera.
busca de libertad, sediento del amor que tú me das, consciente de que nada igualará el milagro que he vivido desde que estás aquí. Permite que mis ojos puedan ver la luz de tu presencia, porque sé que cambiará mi vida tu imagen y ya el mismo no seré. No, dirige mis caminos hacia ti, ven, guíame al lugar donde tú estás y llévame contigo, porque nada soy separado de tu amor. Cada día más y más en tu presencia anhelo estar, y quiero estar por la eternidad. Postrado a tus pies. Bendito Señor, vengo ante ti, como van los ríos hacia el mar, cual vuelan las aves hacia el cielo en busca de libertad. Sediento del amor que tú me das, consciente de que nada igualará el milagro que he vivido desde que estás aquí. Permite que mis ojos puedan ver la luz de tu presencia, porque sé que cambiará mi vida tu imagen y ya el mismo no seré. No, dirige mis caminos hacia ti, ven, guíame al lugar donde tú estás y llévame contigo, porque nada soy separado de tu amor. Cada día más y más en tu presencia anhelo estar, y quiero estar por la eternidad. Postrado a tus pies. Buenas noches y bienvenido a nuestra plataforma. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo. Hoy es el lunes, el 12 de enero. El tiempo va rápido, rapidísimo. Ya estamos a la mitad de la primera mes de este nuevo año. Perdón, disculpa. Abre tu corazón esta noche y acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht. Que el Señor Altísimo te bendiga en grande y también
a todos los suyos, a tu hogar, a tus familiares, a tus seres queridos. Que la bendición y la gracia, la gloria del Señor Altísimo baja del cielo como una llovida refrescante para cada uno de ustedes. Pero tengo un tos. Sí. Pues como ya dije, abre tu corazón y acompáñame esta noche y conjuntamente tú y yo vamos a dar gloria y honra al nombre que sobresalta sobre todos tus nombres, el nombre de Cristo Jesús. Este es una nueva semana con el Señor. Y antes de seguir, vamos conjuntamente en oración agradeciendo a nuestro Señor por la oportunidad que tenemos para hacer la programación de hoy y también para agradecer por el nuevo día, la nueva semana que Él nos ha dado. Repite mis palabras o escúchalas con fe. Señor, gracias por el nuevo día que nos ha dado. Gracias también por la nueva semana que está por delante de nosotros. Gracias por haber cargadonos hasta el punto de la vida donde estamos en este momento. Gracias por cada bendición, cada obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas, que estás haciendo en este momento y que vas a hacer en los días y horas que están por delante. Y te pedimos tu misericordia, muy humildemente, para aquellas personas que todavía están andando por las tinieblas. Te pedimos para que les recoge por la mano y que les traes muy cerca de ti para que puedan experienciar lo que significa estar amado, estar cerca de un Padre Celestial que es todo bondad y todo amor. Te pedimos también tu misericordia para las personas que están enfrentando maleza y enfermedades. Te pedimos para que pongas tus manos milagrosas. Tú, Señor, el Jehová Jireh, para que ellos puedan recibir sanación divina. Te pedimos también tu misericordia para las personas que hoy están desanimados, que necesitan nuevas fuerzas y que tienen el corazón abatido, lleno de tristeza. Te pedimos, Padre, para que seas el fuente de ánimo, el fuente de nueva fortaleza y el fuente de paz y consuelo, el fuente que es inagotable, como nos has prometido. Y todo esto te pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias también por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer este programa, como siempre, completamente dedicado a tu gloria y a tu honra. Amén y amén. Bienvenido a una nueva semana, una nueva semana con el Señor, el 12 de enero del mes, el primero mes del año 2026.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Mañana pinta mira luz más día y mi no sobra fuerza más no me no entregar. Por favor, déjame un mensaje después del tono. Cuando me miro al espejo, veo tus rasgos, veo tu reflejo. Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo a ti, querido ser que siempre te mantienes lejos y que solo envías cartas cuando otro año festejo. Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo, aunque en ocasiones me hacen falta los consejos, pues he tenido dudas en temas que son complejos y como voy creciendo no sé cómo los manejo. No sé qué decidir, pero mamá se ha esforzado en enseñarme el bien para no andar equivocado. Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado desde que no te veo, ¿por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme. Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme. Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte, pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación? Cuando me quedé esperando en mi primera graduación, cuando estuve enfermo esperándote y pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca se da por vencida. Prefiere no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste, cuando mamá te decía por qué nos abandonaste. No te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor, que no fui planeado, solo el resultado de un error. Pero siempre piensa que llevo tu sangre y tu color, que quizás fue un accidente, pero necesito amor. Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es la mensualidad, sino tu paternidad, tu cariño, tu afecto, tu regaño en lo incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus efectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto. Se supone que eras tú y que no fueras un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida de mi vida. No te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? Si te llamo, te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? De la A a la Z. Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instrúyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo, Dios. Sé cuánto
cuánto lloras. Sé que tu corazón no siente una razón para vivir, lloras cada noche pidiendo, hijo mío, perdón. Y lloras sin fe, a solas, y sé que cuentas muy poco conmigo. Yo de nuevo tu ser, si has de mirarme al verte solo en el camino. No vivas sin mí, no sufras sin mí. Escucha, hijo mío, si me tocaras, si tan solo el borde de mi manto tocaras, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Ya no camines más sin mí. Oh, oh. Hoy siento que las horas se me hacen segundos. Siento que me muero y que se acaba el mundo. Es cierto que he logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscando ser feliz, herido a 1000 mujeres. He tenido todo lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere. Y me pregunto, ¿de qué vale el dinero si no puedo comprar un amigo sincero? Si no puedo encontrar a alguien que me diga, estoy, cuenta conmigo, con y sin dinero. Mi mente dice no, con ella batallo. Quiero servirte, pero por mi orgullo callo. Camino sin norte, casi me desmayo y me levanto, doy 3 pasos y de nuevo fallo. Levántame, no veo la salida, con mis fuerzas no puedo, aquí sigue la herida. Muchos que me saltan y me llenan el ego, pero quiero palabras que me llenen mi vida. ¿De qué valen los lujos? ¿De qué vale la fama? Si cuando cae la noche me arrodillo en la cama y te clamo y te digo, Señor, te necesito, regresa mío, la vida me la quito. Si me tocaras, si tan solo el borde de mi manto tocarás, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Ya no camines más sin mí. No, no, ya no camines más sin mí. Hoy Dios te dice, vuelve a mí, pues te estoy esperando en el mismo lugar que me dejaste. Hoy Dios te dice, ábreme la puerta y entraré y cenaré contigo. Hoy Dios te dice, te amo. Y queremos, perdón, todavía tengo un tos que no se quiere ir. Queremos enviar un saludo, un deseo de bendición esta noche a Romanda Molina y su casa completa, también a Jutmar y también Roberta Fanait, Eliana Clara, también recibe nuestros saludos y deseo de bendición. También un saludo, deseo de bendición a Ronchi y Magali y su familia completa allá en Bonaire. Saludo también para Charette y Senia, para la familia Lamp en Holanda, también los familiares en Curazao, y muy especialmente a tía Celestina. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción.
de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué soy yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Amándome así. Y tú sigues amándome así. Amándome así. Y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así, y tú sigues amándome así. Amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Qué bella canción. Y la próxima canción la vamos a
seleccionar muy especialmente para nuestra gente de Den Bosch, Amareli Sazet, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos, Miliano, Kaden y también Shurel. La vamos a dedicar, seleccionar también para Urvin y Ruli Albertes, para Natalie Mersing y nuestra gente de Venezuela, la familia Natale en Caracas, muy especialmente a tía Mireya. La vamos a dedicar también a Armando y Jesse Rincón, adorables Salas y sus familiares, y Urvin Stradel. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Todo
apriete, más tenga vida y vida eterna. El amor de Dios, el amor ágape, le costó a Dios para dar al mundo la salvación. Es con la sangre de Cristo pagado fue, para que el mundo tenga gracia y perdón. Sin condición Dios nos ama, sin distinción, fanatismo ni preferencia. El amor nunca se acaba, todo puede soportar. Su amor todo le espera y permanece para siempre. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido a su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó. Qué bella canción. Y la próxima que vamos a seleccionar este lunes, el 12 de enero, la vamos a seleccionar especialmente para Orlando Ubilla, Franci y Norma Peters. La vamos a seleccionar también para Mariela Guerra, para Paulo y Laila Barbosa, para Carmen Barbosa, Hernán y Sandra Trinidad y también Alice y Rosaura Ramírez. La vamos a seleccionar muy especialmente también para José Bridgewater, Luz Marina Blanco, Sara Betancourt y su casa y Patricia Iglesias. Especialmente para ustedes, deseándoles un tremendo y muy bendecida nueva semana. Tenemos la próxima canción. Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron.
porque no haces un milagro. A los 3 días mi padre hizo el milagro, resucitando a Jesús de Nazaret. Solo María se acordó de sus palabras y fue al sepulcro y solo estaba el manto de él. Una mañana se le apareció a María: lindo maestro, ¿dónde se encuentra Jesús? Él ya cumplió lo que le he encomendado y está sentado en la diestra de mi Dios. Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo, que tus pecados y los míos perdonó. Porque no vienes a entregarle ahora tu vida y desde el cielo te vendrá la bendición. Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo, que tus pecados y los míos perdonó. Porque no vienes a entregarle ahora tu vida y desde el cielo te vendrá la bendición. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir por la cual tus
Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Y tengo fuerzas, voy adelante. De tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas, sé fuerte, no tengo paz. Aquí estás, eres Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Sintonizanos y recibí bendición por medio de Cantica en Cristian. Mensaje, oración, felicitación, saludos y hope más. Podía cargar con bendición ta comienza aquí na Radio Comisión Día Novo con Señor. Hay momentos en la vida espiritual en los que sentimos que el enemigo golpea sin descanso. Golpea en la mente, en las emociones, en la fe. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo sigo firme? ¿Cómo sigo de pie? Lo que pocos saben es que incluso cuando no lo percibes, el Espíritu Santo está trabajando silenciosamente para vestirte con una de las armas más poderosas del cielo, la coraza de justicia. Y cuando Él te la coloca, nada, absolutamente nada, puede derribarte. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es teoría. Es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Hay luchas que no se ven, batallas silenciosas que nadie a tu alrededor sospecha, pero que dentro de ti rugen como tormentas. Momentos en los que te preguntas por qué sientes ataques que parecen no tener lógica, por qué tu mente se levanta en tu contra, o porque tu corazón se llena de cargas que no puedes explicar con palabras. Y es precisamente ahí, en esos instantes donde el alma se siente más frágil, que el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera que la mayoría de los creyentes no percibe. Él empieza a vestirte por dentro antes de vestirte por fuera. La coraza de justicia no es solo una pieza de la armadura espiritual. Es una obra artesanal del cielo que el Espíritu Santo moldea pacientemente dentro del corazón de quien decide seguir a Cristo, aún con debilidades, aún con fallas, aún con temblores. Y lo primero que Él hace no es colocarte una coraza dura y brillante. No, lo primero que hace es tocar tu interior, suavemente, como quien despierta algo que estaba dormido desde hace mucho tiempo. Ese algo es tu identidad, porque antes de protegerte de las flechas del enemigo, el Espíritu Santo protege lo más importante, la verdad sobre quién eres en Dios. Si el enemigo logra confundir esa verdad, logra entrar en todo lo demás, pero cuando el Espíritu Santo te recuerda que eres amado, perdonado, aceptado y escogido, esa verdad se vuelve el primer metal indestructible que da forma a la coraza. No un metal humano, sino uno celestial. Muchos creen que la justicia es una lista de reglas, un comportamiento impecable o una perfección imposible. Pero la justicia que el Espíritu Santo establece en ti es una convicción profunda. No soy justo porque nunca fallo. Soy justo porque Dios me sostiene aun cuando caigo. Esa comprensión rompe cadenas invisibles, apaga voces internas de condenación y silencia la culpa que te perseguía desde hace años. Con cada mentira que Él derrumba, una nueva capa de esa coraza se forma sobre tu corazón. Y es impresionante cómo trabaja. Él no llega acusándote ni presionándote. Él llega como luz que revela sin destruir, como viento que limpia sin arrancar, como fuego que purifica sin consumir. Y mientras lo hace, comienzas a notar un cambio extraño pero hermoso. Aquello que antes te aplastaba ya no tiene el mismo peso. Esa culpa que te robaba el sueño pierde fuerza. Esa vergüenza que te hacía retroceder deja de gobernar tus decisiones. Poco a poco, sin darte cuenta, el Espíritu Santo está fortaleciendo tu interior para que ningún ataque emocional, espiritual o mental pueda entrar sin romperse primero contra la coraza que Él está edificando. La justicia bíblica es eso, una defensa interna. No es orgullo, no es autosuficiencia, no es creer que eres más santo que los demás. Es saber que tienes una posición en Cristo que nadie puede arrebatarte. Una posición que no cambia según tu humor, tus días malos o tus errores. Una posición establecida por la sangre del Cordero y afirmada cada día por el Espíritu Santo. Esa estabilidad espiritual es una protección poderosa porque elimina uno de los ataques más comunes del enemigo, la duda de tu valor. Cuando un creyente no sabe quién es, cualquier mentira lo derriba. Pero cuando el Espíritu Santo afirma tu identidad, ninguna palabra del enemigo tiene fuerza suficiente para perforarte. Esa afirmación interior es la base de la coraza. Y cuando esa base se solidifica, Él comienza la segunda etapa, la restauración de tu conciencia. Hay recuerdos que duelen. Hay decisiones que quisiéramos borrar. Momentos que parecen marcar nuestra historia con una mancha que sentimos que nunca se irá. Pero ahí entra el Espíritu Santo como un sanador silencioso.
lavando lo que tú no puedes limpiar y sacando del corazón la suciedad emocional que no necesitas cargar. Él te hace ver tu pasado con una luz distinta. Te muestra que no eres esa caída, no eres ese error, no eres ese momento oscuro que te persigue. Eres alguien que Dios levantó. Ese proceso de restauración es un acto de justicia divina. Es Dios devolviéndote lo que la culpa te robó. Y cuando la culpa pierde espacio, la coraza se refuerza. Cuando la vergüenza se va, la coraza se engruesa. Cuando el pasado deja de dominarte, la coraza se completa un poco más. Y mientras ese proceso ocurre, también empieza otra batalla, la del pensamiento. Porque el enemigo sabe que si no puede tocar tu corazón, intentará atacar tu mente. Pero ahí también interviene el Espíritu Santo. Él coloca pensamientos de verdad donde antes habitaban pensamientos de derrota. Te recuerda promesas que habías olvidado. Te da paz en momentos donde antes solo había ansiedad. Y poco a poco la mente empieza a alinearse con la justicia de Dios en lugar de alinearse con las mentiras del enemigo. Eso también forma la coraza, porque una mente renovada es una mente protegida. Una mente que piensa según Dios es una mente que no cae fácilmente en trampas espirituales. Y así, entre susurros divinos, convicciones profundas, restauración emocional y claridad mental, el Espíritu Santo te va vistiendo con algo que ningún ataque podrá atravesar fácilmente. Este es el inicio del proceso. No se ve, no brilla, no hace ruido, pero transforma. Y aunque tú mismo no notes exactamente cuándo comenzó, un día despertarás y dirás, no soy el mismo. Algo en mí cambió. Algo en mí se fortaleció. Ese algo es la coraza de justicia que el Espíritu Santo está construyendo dentro de ti. Hay algo que casi nadie entiende. La coraza de justicia no aparece de un día para otro, ni desciende del cielo como una armadura brillante ya terminada. La coraza se forja, se trabaja, se pule y se fortalece mientras tú vives, mientras respiras, mientras atraviesas momentos que quizá ni siquiera relacionas con la vida espiritual. Es una obra constante del Espíritu Santo, una obra tan delicada y tan profunda que solo Él podría realizarla sin romperte. Y la gente piensa que la justicia se forma solo cuando estás orando, llorando o alabando con intensidad. Pero el Espíritu Santo trabaja especialmente cuando tu día parece normal, cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, cuando te frustras, cuando enfrentaste una conversación difícil, cuando tu mente está llena de cosas y aún así sigues intentando mantener tu fe. Ahí, en esos momentos que otros no aplaudirían ni notarían, el Espíritu está martillando tu coraza, porque la coraza no se construye en los momentos gloriosos, se construye en los momentos reales. La primera herramienta que Él usa es la corrección suave, esa voz interna que te frena justo antes de actuar según tu carne. Esa impresión que te dice, no respondas así, no abras esa puerta, no vuelvas a ese pensamiento, no alimentes ese resentimiento. Esa corrección no es para limitarte, es para protegerte. Cuando obedeces esa impresión, aunque te cueste, aunque tu orgullo grite, aunque tus emociones quieran lo contrario, el Espíritu Santo agrega una capa más de fuerza en tu corazón. Es como si dijera, estás aprendiendo a caminar en justicia. Permíteme fortalecer tu corazón. Y lo increíble es que la justicia no se nota al inicio. Tú no ves nada, tú no sientes nada espectacular. Pero por dentro, el Espíritu está soldando, reparando, ajustando. Está cerrando grietas que antes el enemigo aprovechaba, está sellando heridas que antes sangraban por dentro y está reforzando áreas de tu alma que antes eran frágiles como vidrio. Ese proceso, aunque silencioso, es uno de los actos más poderosos del cielo sobre tu vida. La segunda herramienta es la disciplina espiritual guiada por gracia. No se trata de orar perfecto, ni de leer 10 capítulos diarios, ni de ayunar como si dependiera de tu fuerza. No, se trata de fidelidad, de constancia pequeña pero sincera. Un día oras 5 minutos, otro día lloras sin decir nada, otro día solo dices, Espíritu Santo, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Cada una de esas pequeñas semillas, aunque parezcan insignificantes, hace crecer la coraza dentro de ti. Porque la justicia no se forma cuando te sientes poderoso, se forma cuando sigues caminando incluso cuando te sientes débil. La tercera herramienta es el proceso, esa palabra que a muchos no les gusta,
pero que el Espíritu Santo usa como un escultor usa el fuego. Hay procesos duros, hay temporadas en las que no entiendes nada, hay silencios de Dios que te confunden, hay puertas que no se abren y otras que se cierran de golpe, hay oraciones que no se responden en el tiempo que imaginabas y tú piensas, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? Pero lo que tú ves como confusión, el Espíritu Santo lo ve como forja. Él sabe qué partes de tu corazón necesitan fortalecerse. Sabe qué áreas de ti aún son vulnerables. Sabe qué heridas aún pueden convertirse en brechas espirituales. Por eso permite ciertos procesos. No porque quiera verte sufrir, sino porque quiere que nunca más te rompa lo mismo. El fuego no te destruye, te purifica. La presión no te aplasta, te moldea. La espera no te castiga, te prepara. Y en medio de este proceso, algo maravilloso sucede. Tu discernimiento comienza a despertar. Cuando tu armadura interior se fortalece, tu espíritu se vuelve más sensible al peligro espiritual. Lo que una vez te engañó, ahora parece obvio. Lo que una vez te atrajo, ahora te da señales de advertencia. Lo que una vez te manipuló, ahora lo ves con claridad. Es como si el Espíritu Santo pusiera un radar dentro de tu pecho. Un radar que te alerta. Este camino no es el adecuado para ti. Esta persona no trae paz. Este ambiente no es edificante. Este pensamiento no es tuyo. Este discernimiento es parte de la armadura. Porque una persona que ve con claridad es muy difícil de derribar. Y luego, a medida que este discernimiento crece, el Espíritu Santo comienza a alinear tu corazón con el corazón de Dios. La rectitud deja de ser mera protección y se convierte en mayordomía. Empiezas a sentir cuando algo no encaja con el Espíritu. Empiezas a percibir cuando una actitud abre una brecha. Empiezas a cuestionar lo que antes hacías sin pensar. Y cuanto más buscas la luz, más fuerte se vuelve la armadura. Hay un momento delicado, profundo y difícil de explicar, en el que te das cuenta de que algo guarda silencio dentro de ti. No es arrogancia, no hay orgullo espiritual, es firmeza. Una firmeza serena, una firmeza silenciosa, una firmeza que nos da la certeza de que el Espíritu Santo te ha preparado para soportar lo que antes te destruía. Lo que antes te desmoralizaba, ahora te supera. Las críticas que antes te hacían, ya no te afectan. Los ataques que antes te confundían, ahora no encuentran respuesta. Porque la armadura ya está ahí, forjada desde dentro, sólida, profunda, silenciosa y completamente espiritual. Hay un momento, un instante casi imperceptible, en el que el Espíritu Santo termina de instalar el corazón de justicia en ti. No es un momento de aplausos, ni de luces, ni de emociones intensas. No sucede en la iglesia, ni en un retiro, ni en un servicio especial. Sucede en silencio. Sucede dentro de ti. Sucede cuando el Espíritu reconoce que le has permitido obrar profundamente en tu alma, incluso cuando no entiendes nada, incluso cuando te sientes débil, incluso cuando los procesos parecen interminables. Este momento es poderoso, porque cuando el corazón está completo, deja de ser un vacío superficial. Y aquí surge algo que casi siempre te dice: tu valentía no te hace intocable, pero sí te hace inaccesible a las flechas de tu enemigo. Las flechas siguen llegando, pero no te alcanzan. Las mentiras siguen intentando tocarte, pero no te penetran. Los recuerdos que una vez te paralizaron, ahora chocan con la verdad que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Esta es la primera señal de que tu valentía es fuerte. Tu reacción cambia. Antes, una palabra negativa te arruinaba el día. Ahora, pierde su poder. Antes, un arrebato emocional se convertía en una tormenta. Ahora se transforma en una oración. Antes, la tentación te atrapaba fácilmente. Ahora disciernes su origen y te distancias firmemente de ella. Nada externo ha cambiado, pero tú has cambiado por completo. La segunda señal de que el Espíritu Santo ha terminado de revestirte de armadura
es que las cosas espirituales comienzan a aclararse para ti. Lo que antes parecía confuso, ahora parece obvio. Lo que antes aceptabas sin cuestionarlo, ahora te incomoda. Lo que antes te engañaba, ahora lo ves con claridad. Esta claridad espiritual es una de las mayores pruebas de que la justicia divina está obrando en ti. No es arrogancia espiritual, es alineación. Cuando estás alineado con el Espíritu Santo, todo cambia. Tu visión del mundo cambia. Tu reacción ante las personas cambia. Tu interpretación de las situaciones cambia. Incluso tu comprensión de tu llamado cambia. Porque el corazón de justicia no es solo defensa, es visión. Te permite ver con los ojos del Espíritu. Te permite sentir con el corazón de Dios. Te permite discernir los peligros antes de que se conviertan en trampas. Te permite caminar con confianza en un mundo que intenta hacerte daño a diario. Y aquí hay una tercera señal, quizás la más hermosa. Empiezas a caminar en paz. No esa paz frágil, emocional y superficial, sino una paz firme, profunda y madura. Una paz que proviene de saber que el Espíritu Santo te rodea, te guía, te corrige y te protege. Esta paz es la firma de Dios que dice, estoy contigo. Con esta paz, te vuelves peligroso para el enemigo, porque una persona en paz es inquebrantable. Una persona en paz no se desespera fácilmente. Una persona en paz no cede al miedo. Una persona en paz toma decisiones guiada por el Espíritu, no por la presión. La paz no cambia lo que te rodea, pero cambia por completo la forma en que enfrentas lo que te rodea. Y finalmente, hay una última señal de que el Espíritu Santo ha completado su obra en esta etapa de tu vida. Empiezas a tener un impacto. Sin darte cuenta, tu vida comienza a tocar a las personas. Tu ejemplo comienza a inspirar. Tu postura comienza a transmitir autoridad espiritual. Tu forma de hablar, servir, ayudar, aconsejar y orar cambia. Y cambia porque ya no proviene de un corazón vulnerable, sino de un corazón protegido, fortalecido y cubierto por la justicia divina. La corona de justicia no es solo algo que recibes, es algo en lo que te conviertes. Te vuelves firme, te vuelves lúcido, te vuelves ligero. Te conviertes en alguien que lleva la presencia del Espíritu Santo donde quiera que vaya. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que cada proceso, cada lágrima, cada silencio, cada noche difícil, valió la pena. Porque nada de lo que hace el Espíritu Santo es en vano. Todo tiene un propósito. Todo te prepara. Todo te fortalece. Tremenda palabra que nos ha llegado esta noche. Y quiero que sepas que la palabra que sale de Dios nunca regresa a Él en vano, pero siempre llega a los corazones por la cual la palabra está destinado. Y que la palabra siempre cumple con su propósito. Esta noche te quiero compartir lo siguiente. Esta noche quiero que sepas que Dios te ama. Quizás nunca has oído que Dios te ama, pero si eso es el caso, esta noche sabes que Dios te ama. Y su Hijo, Cristo Jesús, también te ama. Fue por ese amor que Dios envió a su Hijo. Que Cristo Jesús bajó de su trono, de su deidad divino en los cielos, vino al mundo como humano, para sentir lo que tú como humano también sientes. Por ese amor,
Cristo tomó tu lugar en la cruz. Por ese amor, Él dio su vida. No la mataron, pero Él dio su vida voluntariamente, conscientemente, para que esta noche tú, después de haber oído la palabra, y la palabra tocó tu corazón, tú puedes decir: sí, Señor Jesús, yo quiero seguirte. Yo quiero ir por ese camino que lleva a perdón de pecado, a reconciliación con Dios y a la vida eterna. Quizás esta noche tú eres una de esas personas que ya una vez ha oído que Cristo te ama y que has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida ya no tienes más a Cristo en tu vida. Perdiste la fe, caíste de nuevo en pecado y sabes que si en este momento, este mismo momento, Cristo se presenta, que no tienes ese boleto para ir con Cristo. Pero esta noche todavía tienes la oportunidad para decir de nuevo: Señor Jesús, perdóname. Todavía yo quiero seguirte. Señor Jesús, esta noche necesito tu misericordia. Si eres esa persona que por primera vez quieres tener un encuentro con Cristo, o una vez ya has tenido un encuentro con Cristo, pero esta noche necesitas tener un nuevo encuentro con Él, te invito para que oremos juntos. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlas con fe. Oramos juntos, diciendo: Señor Jesús, gracias por tocar mi corazón. Gracias por hacerme consciente que te he fallado, consciente e inconscientemente. Y ahora, sabiendo y reconociendo que no he cumplido con tus mandamientos, te pido tu misericordia. Te pido para que me perdones. Esta noche confieso públicamente mis pecados y confieso públicamente que te necesito, Señor Jesús. Te necesito en mi vida y en mi corazón. Necesito tu guía. Necesito que tú me transformes en una nueva creación. Señor Jesús, en este momento te doy mi vida y mi corazón como una ofrenda de amor, igual como tú lo hiciste para mí 2000 años atrás. Esta noche te pido, Señor Jesús, para que me transformes y que me des un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Haz de mí, Señor Jesús, una nueva creación. Por medio de la purificación por tu sangre preciosa. Y desde este momento, este mismo momento,
te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono aparecen abajo en la pantalla. Queremos hablar contigo, te queremos conocer y queremos darte información. Queremos, sobre todo, caminar contigo por ese camino que Dios abrió para ti. Y no es por ego, pero simplemente por el mismo amor que Cristo tuvo para nosotros, lo tenemos para ti. Y si acaso no has orado conmigo, durante la canción que va a seguir, puedes orar, abrir tu corazón, inclinarte ante Cristo, porque Cristo está ahí presente, ahí donde tú estés, con su manto de perdón, con su manto de misericordia. Cristo dice: hijo mío, hija mía, te estoy esperando. Ahora es el momento para tomar la decisión de tu vida. Porque hoy, en este momento, sabemos lo que es la realidad, pero no sabemos lo que el próximo día va a tener. No sabemos si vamos a tener un próximo día. No sabemos si de una hora todavía tenemos el chance para aclamarnos a Cristo. No lo sabemos. Ahora tienes el momento para decir: sí, escojo por la vida eterna, escojo por la reconciliación con el Creador. Ahora escojo para tener ese encuentro muy especial, muy íntimo con el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Esta noche puedes decir: doy la espalda a todo lo malo en mi vida y voy a caminar hasta la luz de Cristo, la luz divina. Ahora tienes la oportunidad. Mañana no lo sabemos. Durante la canción que va a seguir, puedes inclinarte, abrir tu corazón ¿y por qué inclinarte? Inclinarte como si fuera a los pies de Cristo. Muchos lo han hecho, lo sabemos de las historias en la Biblia. No eres el único, ni el primero. Y si quieres inclinarte a los pies de Cristo esta noche, ahora tienes la oportunidad.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Y queremos enviar esta noche también un saludo, un fuerte abrazo en el amor de Cristo y una palabra de bendición. Queremos enviar a Rafael Oliveira Fort. En Curazao también queremos enviar un saludo y deseo de bendición a Isaac y María Eugenia Paternina. Igualmente para nuestra gente en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene y Leana, la familia completa allá en Suecia. También para la familia Petronella, Fabiola Ursulita y su casa, Michael y Elka Bonifacia. Saludos y bendiciones para ustedes. Un saludo también queremos enviar a Suinda Martes allá en Curazao. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Escucha la letra. Es una tremenda canción. Escucha la letra.
Tremenda canción, muy bella canción, bella letra, con una significación tremenda. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que estamos en los últimos 15 minutos de esta programación de hoy. Y queremos enviar un saludo, un deseo grande de bendición y un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Queremos enviar a Eric Soleyana y su casa, a Mercedes o Machechi Soleyana, a nuestros hermanos muy queridos, Cedric y Geralda Soleyana, y su familia completa. Son muchos nombres para mencionar, pero la familia completa. Que Dios les bendiga ricamente esta noche y la semana que está por delante. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Cambiaré mi tristeza
Y la próxima canción la voy a dedicar a todas las personas que esta noche no voy a alcanzar a mencionar los nombres para enviar saludos y deseo de bendición para todos ustedes. Tengo la próxima canción y esta canción la voy a dedicar también muy especialmente a Jimeno, Gabriela, Giselle y también a Janine, especialmente para ustedes. La próxima canción, escucha la letra. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo
Tremenda canción, La Bendición. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que hemos llegado a la final de la transmisión de este lunes 12 de enero. Les quiero invitar para nuestras transmisiones Empapiamiento durante de la semana, que empiezan a las 11 de la mañana hasta la 1, horario local aquí en Holanda. Comienza un día nuevo con el Señor. Por lo que concierne una nueva semana con el Señor, les invito para que el próximo lunes nos acompañes de nuevo, si Dios permite, cuando vamos a hacer otra transmisión de este programa. Que Dios Altísimo les bendiga en grande durante de la semana que está por delante, y no olvida, por cualquier temporada que estás pasando, Dios es el Dios de obras maravillosas. Dios hace cosas grandes, cosas que quizás nunca has creído que fueran posibles. Por eso vamos a finalizar con esta canción. Vamos a finalizar danzando, vamos por cada temporada, porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y en esta canción vamos a decir también, hasta la próxima semana. Chao, 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 chao.